Vamos entonces, ya estamos con nuestros dos panelistas de hoy día, que ya comentábamos. Axel Kaiser, él es abogado y máster en inversiones, comercio y arbitraje, y Alejandro Fernández, el cual es economista de Géminis Consultores, con los cuales vamos a hablar las posibles soluciones, y si es que hay soluciones, para la crisis que está viviendo la zona euro. ¿Cómo están, Axel y Alejandro? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, yo quería partir motivando el debate con un comentario de que acaba de salir ahora de José Manuel Barroso, que es el presidente de la Comisión Europea, que dice que Europa se enfrenta a una crisis verdaderamente sistémica. Declaraciones de hace minutos atrás. Axel, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, además de que se los anticipé en el último programa. Yo no te escuché. Yo sí, y por eso me estoy riendo. No lo encontré finalmente. Pero bueno, esto a mí no me sorprende. Ya vemos algunos que hace 2-3 años, cuando empezó todo esto, dijimos que esto iba a ir de cada vez en peor, porque los políticos con sus intervenciones lo único que han hecho es empeorar las cosas. Es como un tipo que se está hundiendo en las arenas movedizas, mientras más patalea más se hunde. No han querido aceptar la realidad, que básicamente los países han vivido por sobre sus capacidades. El euro fue una mala idea porque llevó digamos, el riesgo del sur de Europa a una convergencia con los países del norte, por lo tanto se pudieron endeudar a las mismas tasas, y eso significó, digamos, que los mercados asumieron que había una garantía implícita de rescate de parte de los países del norte, lo cual se cumplió, y no dejaron que los bancos insolventes quebraran. Ahora el Banco Central Europeo comenzó a comprado mucho más bonos todavía en riesgo, y no han dejado que la recesión limpie y purgue el sistema de la podredumbre. Yo no conozco a nadie que cuando tiene un amigo que está sobreendeudado, vaya y le digo que sabes que la solución a su problema es endeudarte más. Y eso es básicamente lo que han ido haciendo los europeos, y yo creo que en Europa ya, por lo menos en Alemania, el consenso entre los economistas es que estas decisiones han sido mal tomadas desde el principio. Se ha tratado de ganar tiempo y en realidad no se ha resuelto el problema de fondo, y yo creo que esto se va a seguir agravando. ¿Tú piensas lo mismo, Alejandro? Sí, yo tiendo a coincidir en el sentido que efectivamente todo lo que se ha hecho ha sido poco y tarde y mal en general, y que el agravamiento de la crisis yo creo que tiene que ver mucho con las respuestas inadecuadas que han tenido los gobiernos de los distintos países. Ahora, el punto de partida de esto, yo creo que más que el euro, que es cierto que generó una interpretación de que los bonos de Italia o de Portugal o de Grecia eran exactamente iguales a los de Alemania, una interpretación errónea, responsabilidad del diseño que tuvo defectos, pero en sí yo creo que el euro es una buena idea, y la verdad es que me gustaría que no fracase, pero hoy día sin duda las posibilidades de que haya un quiebre en la zona del euro son cada vez mayores, y por lo tanto yo creo que estamos bastante cerca de una situación que puede ser muy crítica, o sea, de un colapso de Europa y por lo tanto con cambios potenciales que van a dejar a esos países con una situación muy diferente a la que hemos estado acostumbrados a ver. Alejandro, pero ¿crees tú, tal como decía Axel, que finalmente la solución, por lo que entiendo, Axel, es definitivamente dejar caer a los que tengan que caer y limpiar un poco el sistema? Yo creo que en alguna medida sí, creo que hay que tener algún cuidado también con eso. Hay gente que hoy día dice nunca debió haberse dejado caer a Lehman Brothers, por ejemplo. Yo creo que estuvo bien que cayera, pero creo que también estuvo bien que se apoyara a los bancos que estando con dificultades no eran dificultades de fondo, sino que un poco de liquidez más que de solvencia. En el caso europeo, como en muchas cosas, ha habido una lentitud extrema en reaccionar. En Estados Unidos todo eso se hizo muy rápido, y el sistema financiero en mayor o menor medida ha vuelto a una situación de relativa sanidad. En Europa no es así, y los bancos hoy día ven la amenaza de que el impago por parte de los gobiernos soberanos puede generar una quiebra masiva que va a ser difícil de respaldar o de evitar, porque los gobiernos están tan endeudados todos en general
que es imposible que dispongan de los recursos necesarios para evitar esa situación. Entonces, o sea, usted dice finalmente un colapso programado. Yo creo que a estas alturas, o administrado, exacto. A estas alturas yo creo que cualquier colapso va a ser tremendamente desordenado. Yo creo que la posibilidad de que fuera ordenado existió hace un año tal vez, o hasta hace un año. Hoy día yo creo que las opciones se han ido achicando claramente y la probabilidad de un ajuste desordenado es cada vez más alta. Axel, ¿qué opinas tú de eso? Porque creo que eres más drástico respecto a lo que hay que hacer en términos de dejar caer a quien tenga que caer. Caiga quien caiga. No, yo discrepo de dos partes. El sobreendeudamiento de los países del sur de Europa es una directa consecuencia de la introducción del euro. Estos países se pudieron endeudar a tasas gigantescas porque se garantizó desde un principio que fundamentalmente nadie iba a abandonar la zona euro, no se les iba a dejar caer. Esto es como que si yo voy a un banco solo a pedir plata, van a decir, bueno, ¿qué tiene usted de colateral? Nada. Pero si voy de socio con Bill Gates, el banco me va a pasar toda la plata que yo quiera y la voy a poder despilfarrar. Y ese fue el análisis de fondo, el problema de fondo, el pecado original del euro fue no considerar ese factor, que en el fondo fue el bailout implícito que ya iba en la moneda, de que los alemanes y los países del norte no iban a dejar caer a los del sur. Y eso se transformó en un encarecimiento enorme, una pérdida, una falta de competitividad, o sea, una caída de la competitividad de estos países. Grecia se encareció en un 70%, Italia en un 40%, y así sucesivamente. Y esas correcciones, y eso se refleja en sus déficits comerciales gigantescos, y las correcciones a niveles de competitividad, hacerlas dentro del euro, es por eso mismo extremadamente difícil, y por eso se recomienda, bueno, Grecia que abandone el euro y reintroduzca el dracma, y por eso y que devalúe, según algún economista, un 50% y pase por un periodo difícil, pero después va a volver a flotar. Entonces yo creo que el euro fue una mala idea. Hoy día hay economistas proponiendo el euro norte y el euro sur, que los países con más solvencia tengan... Y la solución, a mi juicio, es esa, que los países que no están en condiciones, y no están en condiciones, digamos, fiscales de responder, abandonen el euro. Yo creo que lo van a hacer igual, porque los mercados al final te fuerzan. Aquí no es un tema de voluntades políticas o no, que abandonen el euro y eventualmente los países con solidez fiscal, si no deciden reintroducir sus monedas nacionales, que para mí es el mejor esquema, que se unan en una moneda común los países del norte de Europa con mayor solvencia fiscal, y ellos, digamos, sigan adelante con un proyecto de esa naturaleza. Sería lo mejor para todos, no es solo para los del norte, sino para los del sur, porque no hay que olvidar que Alemania también está sobreendeudada. Alemania en poco más va a alcanzar el 90% del producto de deuda, y eso es una enorme cifra. Después el 90%, hay estudios de los de robos y miners que señalan que es muy difícil volver a pagar. Entonces ahí puede entrar realmente todo en una debacle. Y para terminar, aquí un punto, yo no creo que el sistema financiero norteamericano haya sido salvado. La Fed triplicó la base monetaria y con eso inundó con liquidez el problema. Pero tan pronto, digamos, se vea obligado a subir las tasas de interés y todos esos papeles que hoy día tiene el face value en su balance lleguen a los valores del mercado reales y tengan que, digamos, en fondo traerse la liquidez del sistema, creo que el sistema norteamericano financiero va a volver a caer en los mismos problemas y tal vez peores, va a volver a una crisis aún más profunda y tal vez incluso detonada por lo que pasa en Europa. Por eso Obama está tan preocupado y le dice a los europeos que impriman dinero también. ¿Qué opinas tú, Alejandro, respecto a ese último punto? Porque es difícil tener la hipótesis alternativa. Al final el producto de Estados Unidos durante esta crisis, que fue tremenda, cayó bastante poco en relación a lo que podría haber sido para la magnitud de la debacle que hubo. A ver, yo creo que hay varias cosas que comentar respecto de lo que ha dicho Alex. En el tema fiscal europeo primero, yo creo que ese es el tema de fondo, sin duda alguna, y efectivamente un problema de diseño en el euro. Yo creo que la idea es buena, pero fue llevada a la práctica mal, en términos de que se permitió que países pudieran endeudarse de una manera bastante irresponsable por esa garantía implícita que efectivamente existió. Pero había ratios específicos de 60% de deuda PGB, 3% de déficit fiscal, existían los ratios. Exactamente, pero los primeros que incumplieron esas normas fueron los mismos alemanes. Entonces, desde ese punto de vista, ahí hay una responsabilidad también bastante grande, porque la economía más importante de la eurozona fue la que dio la señal de que en realidad las normas no importaban. ¿Cuáles fueron las excusas en ese minuto? Bueno, no recuerdo de estas alturas exactamente, pero me parece que
era una situación transitoria, que no sé, la verdad es que a estas alturas no importa mucho cuál es pero dieron la señal. Pero dieron la señal, eso es lo importante. Ahora, yo creo que el problema tiene que ver, aparte de esta garantía que permitió endeudarse de manera irresponsable, hay un tema fiscal de fondo que es el sistema de bienestar que está quebrado, que nunca tuvo el financiamiento a largo plazo adecuado y que creo que es el problema realmente importante que tiene Europa y que tiene Estados Unidos y que tiene Japón también. Es decir, sistemas que por los cambios demográficos que se han ido produciendo han generado una situación que simplemente hace que sean impagables los beneficios que se han acordado, y es por eso que hoy día vemos que hay un retroceso que es tímido todavía e insuficiente, tenemos de aumentar la edad de jubilación y cosas de ese estilo, y por otro lado, algo que ha agravado de manera drástica y que no tenía por qué haber ocurrido la situación de los países del sur de Europa, es que en ningún momento, luego de que asumieron el euro, hicieron reformas que permitieran aumentar la competitividad, como sí lo hicieron los alemanes, y por lo tanto hoy día tal vez la situación de Italia, por ejemplo, no sería tan dramática si es que tuviera capacidad de crecimiento su economía. Lógico. Que no tiene. ¿Cuál es la solución entonces, Alejandro, desde su punto de vista? Bueno, yo creo que en el caso europeo el tema va por reformas fiscales y económicas estructurales que tengan como punto de referencia tanto el corto plazo, es decir, medidas de austeridad que tiendan a reducir el déficit fiscal ahora, pero fundamentalmente medidas que tiendan a corregir el desequilibrio estructural que hay en las cuentas fiscales, y reformas económicas que tiendan a reducir la regulación en los distintos mercados, que sobre todo en el caso italiano es muy alta, que permitan mejorar la competitividad, aumentar la productividad y generar condiciones para un crecimiento más elevado. Ahora, en el caso concreto de la pregunta que me hacían sobre los bancos norteamericanos, yo creo que lo que yo estaba pensando era en el rescate que se hizo por el traspaso de fondos directos a varias instituciones, que en la mayoría de los casos ya fueron devueltos y con ganancia para el fisco norteamericano. Ahora, el tema del aumento en la base monetaria y sus consecuencias futuras cuando las tasas de interés suban, efectivamente es un riesgo. Yo no creo que haya una certeza en que uno pueda decir, en realidad esto va a terminar generando una inflación muy alta, va a terminar generando la necesidad de subir las tasas de interés de manera dramática, en la medida que los bancos centrales, la Reserva Federal y los otros bancos centrales importantes, mantengan la credibilidad suficiente en términos de que no se perciba que un aumento en la inflación, es decir, las expectativas de inflación se mantengan bajo control. Yo creo que ese problema podría manejarse y diluirse en el futuro. Y en tu caso, Axel, ¿cuáles son las soluciones hacia adelante? ¿Qué es lo que ves como el camino a seguir? Dejar caer. Efectivamente, si al final toda esta fiebre de los rescates ha sido para destruir más la economía mundial. La verdad es que si tú corriges la tasa de crecimiento de Estados Unidos con una inflación real, y sabemos que las cifras son bastante manipuladas en Estados Unidos a través de hedonics y distintos métodos estadísticos, la economía de Estados Unidos se ha contraído. Si tú corriges el PIB realmente por la tasa de inflación con la cual se calculaba el CPI, digamos, en los 80, por ejemplo, o con una tasa de inflación real que la calculan instituciones privadas, qué sé yo, tú tienes que no es que haya crecido un 1 o un 2%, sino que lo que te sugieren economistas independientes o la National Inflation Association o qué sé yo, gente así, te dice, bueno, en realidad la economía se ha contraído. Y de ahí la falacia de los norteamericanos, si tenemos un jobless recovery, una recuperación sin crecimiento económico, digamos, un crecimiento económico sin empleo. Claro, que no hay crecimiento, dices tú. Que no existe en el fondo crecimiento, porque lo que tenemos es una inflación al alza en Estados Unidos, mucho más de lo que el gobierno reconoce, y por otro lado tenemos un desempleo que entre los que ya dejaron de buscar de trabajo, los que están subempleados, llega casi al 20%, y 45 millones de personas en food stamps, que son los famosos tickets que pasa el gobierno para que la gente pueda comer. Bueno, la solución, Axel, la solución de Europa. La solución para Europa es dejar caer a los que van a dejar caer, que no es una solución, digamos, que los políticos la tengan que aceptar. Al final uno ve que los mercados se han ido anticipando la decisión política y los han ido obligando al final a reconocer la realidad. Ahora Merkel y Sarkozy dijeron, bueno, Grecia si quiere abandonar el euro que lo abandone, cuando al principio era imposible que abandonen el euro. La situación es que los países que están en dificultades vuelvan a sus monedas nacionales, todos los países, y eventualmente los países del norte de Europa
hagan un euro norte, que es lo que propone el economista alemán Hans-Olaf Henkel, y digamos, y sigan en una función de un euro norte, una especie de euro sur, o bien los otros países vuelven a sus monedas nacionales. Eso sería la solución. Max Weber. Esa sería la solución, digamos, más viable, tal vez, porque así como está, el euro no va a sobrevivir. Yo eso se lo digo, pero lo acaba de decir Barroso hoy día. Yo creo que eso es un hecho y hay que dejar de intervenir. Me sorprende que ninguno de los dos haya mencionado una solución que a mí me parece bastante lógica. ¿Cuál? Que el Banco Central Europeo imprima y devalúe el euro a 1, se haga una Europa más competitiva y salgamos vía exportaciones. No, eso es parecido a lo que está haciendo Estados Unidos finalmente. Es un quantitative easing, a dejar que el euro caiga. El problema es que esto está contra la misión del Banco Central Europeo, iría contra su credibilidad, efectivamente, pero parece lo más razonable hacer. Es que esa no es la solución de fondo. No, a ver, exacto. A ver, Alejandro. No es la solución de fondo porque el problema real tiene un origen en el problema fiscal estructural y por lo tanto, en ausencia de ese ajuste fiscal estructural, la política monetaria expansiva lo único que va a lograr es agregar a la quiebra de los países un problema potencialmente de inflación. Ahora, yo creo pero es lo mismo que devaluar en Argentina, por ejemplo, el 2001 se devaluó y los países salen vía exportación. Sí, lo que pasa es que la devaluación funciona cuando es real, pero si tú devalúas y detrás sigue la inflación y por lo tanto empiezas en una espiral de devaluación-inflación, tienes más problemas que antes simplemente. Ahora, yo creo que a estas alturas se necesita una política monetaria más expansiva de parte del Banco Central Europeo, pero el problema de fondo lógico, pero eso es aire por el momento, de seguir comprando tiempo. Es que no queda mucho tiempo. Es ganar competitividad a costa de un riesgo inflacionario. No ganas competitividad porque tú devalúas la moneda para todos los miembros de la Unión. Sí. Y en definitiva el problema de competitividad que tienen en Grecia y en estos países, por ejemplo, Grecia no tiene simplemente aparato productivo, no tiene. Y el problema de Italia, lo mencionaba Alejandro, Italia tiene una cantidad de regulaciones, impuestos y formas de operar que son tan altamente, obstaculizan de tal manera la productividad en Italia, que tampoco es un tema de que tú devaluando, sacrificando la moneda lo puedas resolver. El Banco Central Europeo aumentó de 70.000 millones a más de 300.000 millones su compra de bonos en los últimos meses. Y eso lo único que va a generar es una inflación que va a empezar a crecer. En Alemania ya los precios de los bienes para consumir, de comestibles, han subido más de un 40% en un año. Claro, pondera poco en la canasta, digamos, claro. Pero es mucho, digamos, y eso, los alemanes tienen un trauma histórico con el problema de la inflación. La Bundesbank está completamente en contra y yo creo que los alemanes políticamente no van a tolerar el intento de transferirle riqueza, porque al final es eso, transferirle riqueza de los alemanes al resto de los países de Europa, porque tampoco, y Alejandro tiene razón, resuelve el problema de fondo. Nos vamos a tener que tomar un café, parece, porque se nos está acabando el tiempo, pero solo quiero hacer solo quiero hacer la cápita, que la experiencia indica que cuando se producen devaluaciones en los países que tienen una cierta estructura económica, se empiezan a producir actividades que antes uno nunca habría pensado. El caso argentino y el caso chileno después de las devaluaciones del 82 y el 2001 son bastante emblemáticos. Salieron exportadores donde uno nunca hubiera visto y la estructura económica cambió fundamentalmente dado lo que ocurre con el tipo de cambio. Pero, señores, desgraciadamente el tiempo... me quería quedar con la última palabra. Para la otra la conversamos esta. Oye, y sería bueno continuar con el tema. Yo creo que da para largo y vamos a tener que conversar mucho porque, sin duda, es el tema más importante del último tiempo y el que ha definido lo que pasa hacia adelante. Listo, muchas gracias, Axel. Un abrazo, muchas gracias. Conversamos entonces con Axel Kaiser, abogado y máster en inversiones, comercio y arbitraje, y Alejandro Fernández, que él es economista de Géminis Consultores. Y, déjame decirte, eres un winner. Te quedaste efectivamente con la última palabra y un tremendo tema que tiraste. Sí. No, es que yo creo que es una manija que hay que echarle. O sea, de hecho no es que yo esté aquí de súper creativo, hay mucha gente que lo ha dicho. Lo planteó el otro día el presidente de Portugal. Estuvo dando una entrevista a Bloomberg y dijo dos cosas. Uno, que había que darle más liquidez al sistema, y darle más liquidez al sistema puede ser orientado a que funcione el sistema de pago y haya más fluidez en todo el sistema financiero. Y otro puede ser directamente hacer un quantitative easing. Esas son las dos herramientas a las que le echó mano Bernanke. Bernanke, cuando hizo el quantitative easing 2 y 3, lo que hizo fue emitir a costa de inflación futura
Y a la devaluación del dólar. Lógico, pero lo que tú estás diciendo, que lo haya dicho el presidente de Portugal o el primer ministro de Portugal, es muy... Bueno, es obvio. Son los costos de estar asociados con alguien más débil que tú. Tú dices, pues claro, porque desde su punto de vista obvio, pero desde el punto de vista alemán, como decía... Van a ser más pobres los alemanes, pero van a ser más competitivos también. Bueno, claro, y por eso digo que es un tremendo tema el que tiraste, porque no es de llegar y solucionar. Yo les quiero contar que en Banco Penta saben lo que usted o su empresa necesitan, un banco de empresarios para empresarios que ahora también ofrece créditos para los negocios. Pide la visita de un especialista al 873-3366 o visite www.bancopenta.cl. Y actualiza tu pyme y usa correo en tu celular. Contrata un plan Mi Pyme ilimitado de smartphone y lleva un Sony Ericsson Xperia Pro, pantalla touch, teclado QWERTY Slider y sistema Android con una cuota inicial de 0 pesos. Todo esto, contrátalo llamando al 600-3600-030 o en cualquier sucursal Entel y agentes autorizados. Y una última cosa, el otro día le confesé algo al doctor Camus, que me cargan los hombres que usan camisa. Si tú usas una camisa arrugada así tipo Julio Iglesias, ya bueno, pasa. Pero si usas una camisa que no es arrugada, que pretende ser súper elegante y formal y está arrugada, es lo peor. Está bien. Es lo peor. Eso en Brooks Brothers no te va a pasar. No. Así que olvídense de las arrugas con estas exclusivas camisas No Iron de la colección de Miracle Shirt de Brooks Brothers. Vamos a hacer una pausa ahora y a la vuelta seguimos con más información privilegiada. 9:34 de la mañana, seguimos con información privilegiada. Y si ustedes están cansados de bajas rentabilidades, inviertan en mercados internacionales y aprovechen las oportunidades de alza y bajas en más de 4.000 instrumentos financieros, como con pentamarkets.com, la mejor y más moderna forma de invertir. Y también ahora puedes ver los negocios a corto, mediano y largo plazo con claridad, porque Multifocales Rotter y Kraus tienen la misma visión en todas las distancias. Te esperan en Rotter y Kraus. Y para estar en la AFP número 1 en servicios simples, solo llama a Cuprum y se darán cuenta por qué son la mejor empresa en servicios de Chile según el premio Pro Calidad categoría Membresía. Estén todos en Cuprum. ¿Cómo están los pantallazos? Bien, dos cosas antes de partir con las pantallas. Primero, Target reportó bien. Eso es importante porque es un buen barómetro de lo que pasa en Estados Unidos, a pesar de que Walmart reportó ayer mal. Consumo, 70% del PIB americano. Y por otro lado, Mario Monti formó gobierno en Italia. Mira, oye, tú con las últimas noticias. La última noticia. Dale. La última pelea de la noche. Y yendo a las pantallas, el IPSA abrió ya la bolsa chilena 0.11 arriba, una pequeña alza, y las mayores alzas son Agua Chile 2,78, Chile 1,62%, Corbanca 1,25 arriba, La Polar 0,87, Copec 0,69 y SM Chile B 0,23. Y las mayores bajas, Curauma 2,5%, Vapores 1% abajo a 142,90, CAP 0,71, Salfa Corp 0,32 y LAN Chile o LAN 1215 0,27 abajo. El dólar 511,2 pesos. Está subiendo harto, ¿no? Lo que pasa es que ayer había subido, tú te perdiste el programa de la tarde. Claro. Buena. Pero ayer cuando yo escuché el programa de la tarde de Carlos hablando con Guayo Rey, ya estaba a 510. Ha subido 1.3 pesos hoy día. En esto que va la mañana. Lo que tiene relación con lo que estábamos conversando que está pasando en Europa, con los bonos del Tesoro italiano, etcétera. Está movida la cosa, hay que afirmarse, hay que estar atento. Bueno, y hay que oír este programa para estar siempre informado, ¿no es cierto? Y además... Se lo pierde uno un día y son 10 pesos. Pero sí, 10 pesos, eso me pasó a mí. Para que vean cómo se mueven estos mercados. Como me lo perdí ayer, exactamente, 10 pesos. Stefan Joyeros presenta en forma exclusiva para Chile la prestigiosa marca francesa de lujo ST Dupont, lápices, bolígrafos, plumos y todos los accesorios como encendedores, billeteras, colleras. Vayan a Portal La Dehesa, Parque Arauco, o en su atelier de Alonso de Córdoba. Y cuando se trata de auditoría, contabilidad o asesoría legal y tributaria, Mazars se hace cargo. Con más de 13.000 profesionales en 61 países, tienen equipos especializados en brindar servicios a la medida. Para mayor información visiten www.mazars.cl. Y para transformar primero hay que formar. Forma y transforma hoy tu futuro. Postula a la Universidad Andrés Bello. Más de 22.000 egresados en 23 años. www.unap.cl. Don Gonzalo, ¿quién me va a acompañar a las 2 de la tarde? El doctor. Va a tener la suerte y el agrado de estar con el doctor. Ya. Que es peligroso un poco, ¿no? Un espacio tan chico. Buena onda. Entonces nos vemos juntos. Muchas gracias, Gonzalo, por haber Estuvo bueno el debate, ¿eh? Lo vamos a tener Estuvo que muy seguir. Bueno el debate.
A ver qué... Podríamos hacer un debate físico, es una idea que vamos a proponer. No tienes que poner aquí una webcam. Ponernos en una sala y llevar gente que discuta de esto. El investment, the happy Claro. investment meeting, 2 veces al año, dices sí. tú. Bueno, estaría bueno, pero estuvo bien bueno. 9:38 de la mañana terminamos con esta Me edición de encanta Información esta música, Privilegiada. Los espero a las 2 de la tarde junto al Dr. Camus.